(19:01), 24 grados de temperatura. Comenzamos nuestros puntos de vista en esta jornada de 5 de octubre, Día del Camino. Así que en la escuela me imagino que ahora hoy ya se pasó eso. No, antes era lo máximo. Antes era lo máximo. En la escuela, sí. Colegio del 5 de octubre era el Día del Camino. Máximo. Sí. Para ustedes, en su época. Sí. Yo ya, en mi colegio, en mi época, Día del Camino. Sí. Somos tres generaciones. No, redacción creativa El Camino. En mi camino era 4 cuadras nomás de mi casa del colegio, pero igual tenía que caminar. Pero salían también de la institución a mirar el caminar un camino, poquito. claro. ¿De qué colegio era? En el San José. Y mi manual era el libro que traía todo. ¿Escuela o colegio? Bueno, primero en el colegio, sí. ¿En el colegio ya? Sí. No, pero en la escuela había el famoso Mi Manual, Sí. que era un libro que tenía todas las materias. Sí. Y ahí vos tenías el Día del Camino, ¿Qué? una fotito. Zona de riesgo, dicen, no. Sí, zona de ¿En qué riesgo. año? ¿En qué año Y sería? en el 90 me recibí. Con lo de mi manual, ya se te cayó tu cédula. Sí. Mi manual era un libro al viejazo. Bueno, yo pero me grabó ya soy- semillita. Sí. Yo también llegué a usar semillita. Y bueno, Yo ya soy de la época de Muamuá y de Cricri. ¿viste? Y no había Día del ¿Verdad? Camino. No, el Día del Camino ya no se festejaba ni se hacía nada en mi época, ni se recordaba. Yo en mi época salíamos de paseo. Sí, Nos íbamos yo me acuerdo. en lugares así, inclusive a veces. mirar un camino. Después había inclusive un Andar. paseo por ahí. Pero bueno, lugares así donde eran lindos. Yo lo que recuerdo Parque Anca, mucha gente iba al Parque Sí, Anca. Parque ¿Quién se Anca. acuerda de esa época? Tirica no existía al lado del loro del Parque Anca. Había un loro ahí, pobrecito. Eso es Cacupe, ¿verdad? Cacupe. Sí. Ahora hay un hotel muy coqueto ahí. Yo conozco Parque la Anca. historia, del Parque No, el lugar Anca. era Pero no era de tu hermosísimo. época. No, es mi época, pero yo conozco porque me suelo ir al hotel. Pero fue un furor el Parque Anca. Sí. Fue un furor el Parque Hasta Anca. ahora Una locura. hay por lo menos partes de algunas cosas ahí, como no sé, un parque. Queda algún recuerdo Sí. ahí. Pero bien. Que es como unas ruinas prácticamente. Eso que no estamos en jueves, pero comenzábamos con los ya- recuerdos. ya- Y hoy en empezamos. día, ¿cómo se festeja el Día del Camino? No La gran se festeja pregunta. más. Salen a Nadie recorrer, dijo nada, pasean, van al balneario. Pero ni en los medios hablamos del tema hoy. ¿eh? No. Porque ahora lo que ocupa el lugar suele ser el Yopará, el Carrulín. Pero esta fecha pasó ya desapercibida. A ver, ¿qué pregunta vamos a tirar? Porque me Del dijeron colegio, ahí inclusive, que... nosotros queríamos irnos a un balneario en una época, o sea, pero un balneario así tipo privado, una estancia, quinta, eso así lo que nos Pero íbamos de al Día del paseo. Camino. De paseo. Ah, como Yo- una... Pero por el Día del Camino nos íbamos por el camino hasta ese lugar. Caminando hasta ahí. No caminando. ¿Cuántos en años colectivo, tiene ¿verdad? Diego Marini? La pregunta La del día, pregunta. señoras. ¿Entre cuánto y cuánto al menos? ¿verdad? ¿Cuántos años ustedes dicen que tiene Diego Marini? 8, 5, 6, ¿Y cuál es el 25, premio? ¿Son de 2 cifras o ya son de 3? Ah, pero puede ser 99 también, ¿verdad? Che, pero en serio, que un día... Bueno, hoy si hablamos de camino no era el mejor día ahora, porque desde temprano, con el cierre de la costanera, Ay, no, eso sí fue fue. un... Mirá, Aprovecharon mucho para poder relajarse en el camino. a veces nos playamos con una costanera, decimos esto, lo otro. ¿Se imaginan lo que era hasta hace pocos años sin esa avenida? ¿eh? Sí, no existía. Eso yo, por ejemplo, me pregunté porque se dio un fenómeno sinceramente irreal porque, bueno, hace cuestión de 4 años prácticamente que esta costanera se había habilitado y antes de eso no era así como hoy se dio esa situación. Bueno, 4 años, muchos ¿Sabe vehículos más, nuevos ahora. más. ¿Sabe de qué el 4, tema? pero- Que no se apuesta al transporte público y con autos siempre se van a llenar los caminos de autos. No hay forma que no se llenen los caminos. ¿Y qué Hay que apostar decían? al transporte público. ¿Qué decían hoy? Salgan más temprano de sus Sí. casas. Hay gente que salió más temprano. Igual se- Pero era llegó súper tarde. oscuro, nocturno, Pero igual llegó súper tarde. igual tarde. Artigas era una locura. Bueno, mañana Todo. no va a haber problema. Mañana se habilita de 100% la información costanera. importante para toda la ciudadanía, Sí. especialmente aquellas personas que transitan por la costanera tanto para llegar a sus lugares de trabajo como también para salir del microcentro de Asunción. Y vos sabés que el próximo cierre va a ser el 12 de octubre. Hablando del viejazo, el Día de la Raza, se decía antes. De hoy en una semana.
de hoy en una semana. Ahora se dice el encuentro de dos culturas, creo que dicen, ¿verdad? ¿Ya no es el Día de la Raza? No. Y no se dice tampoco el día del descubrimiento de América, porque es una mirada europicista del tema. ¿Y cómo se dice entonces? Encuentro de dos culturas o algún otro camelo. Ay, cuello. Pero en serio, en serio. ¿En qué mundo es lo que estaba viviendo? Yo no sabía eso. ¿Cuántos años tiene Diego Marino que sabe todo eso? No, mentira. No, pero sí, hay actual, porque yo no sabía, por Claro. ejemplo, ¿verdad? Si tuviste feriado 12 de octubre, es que ya el tiempo pasó. No. Y si tuviste Ya no feriado tuve. 25 de agosto, ni te digo. ¿Y qué era 25? Jura de la Constitución del 67. Chan, 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 chan. Eso que mañana es jueves TVT. Mañana, pero vos ya estás mañana, adelantaste. 25 de agosto, ¿hasta qué año se festejó eso? Porque yo no me acuerdo. Vamos a traer fotos del Parque Anca mañana. Buscando, No Google, hay archivo acá, archivo visual. Puede Google ser, hay, puede Google. ser. Sí. Puedes buscar en No, Google. ahí. pero en el archivo del canal. Tiene que haber, ¿verdad? Tiene que haber, sí o sí, pero imagínate buscar entre los archivos de los años 80. No sé. Ese loro del Parque Anca le paraban ahí sobre la ruta del calor que hacía y el tipo estaba. Y también archivos también de lo que era, por ejemplo, ese parque que estaba ahí en la zona de la costanera, ¿te acuerdas? Esa cosa de tobogán Sí, de, claro. de lata, esa que tiene El tobogán gigante. tantas anécdotas que En escuché por una ahí. arpillera te tirabas. Dice que le quemó a muchos eso, y aparte la estática que tenía por la fricción. todo el Eso tiempo. era nuestro Disney. Le terminaba así con tu caballo, entonces también con la estática. También. Y con el calor, eso era calentito. Bueno, Calentito. tenemos mucha información. Nosotros le agradecemos a la gente que nos acompaña. ¿Cómo estuvo su jornada? ¿Qué tal estuvo el Bien. día informativo, Jorgito Fer? Bien, bien bien. cargadito. Pero Con muchas cosas. Con muchas cosas y nuevamente también con muchos protagonistas de Odesur que vamos a estar hablando en instantes, nada más acá con Julio, con todo el equipo. Continúa el entusiasmo. Y también ya nos vamos metiendo un poquitito en lo que tienen que ser nuestros temas de este día. Y empezamos hablando de la ANDE, empezamos hablando de la energía. Atención a los consumidores, a los usuarios de la ANDE, por supuesto, porque tenemos que hablar de las tarifas. ¿Van a ser más baratas? ¿Van a ser más caras las tarifas? ¿Cómo se va a estar pagando esto? Recordemos que hay unos planes especiales hasta diciembre que no le afectan o no le benefician, mejor dicho, a todos los consumidores, pero sí a un grupo importante de usuarios de este descuento, beneficio a más de 1 millón de clientes de la ANDE. Exactamente. Y bueno, hablamos, por ejemplo, de monto que corresponde a unos 32.000 millones de guaraníes. El beneficio se extenderá, recordemos, hasta el mes de diciembre. Es lo último que sabemos, por lo menos, en torno a esa situación. Y desde enero del 2023 volverá el precio actual. Exactamente. Y Habitual. estuvo, en este caso, hablando respecto al tema el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, luego de una reunión que se tuvo con el titular de la ANDE. Ojo, porque si miramos un poco estos montos de cuánto representó el descuento solamente en este septiembre, primer mes, esa cifra que decías, Jorge, 32.000 millones de guaraníes, equivalen a 4.6 millones de dólares, solo en el primer mes, del descuento que se aplica en todos estos tiempos. Lo malo es que después, justo después de las internas partidarias, la gente va a tener el efecto rebote y en enero se va a sumar una mayor cantidad de uso, por ejemplo, del aire acondicionado, Sí. que de por sí se da ese mes, más uno ya no va a estar habituado a pagar lo que venía pagando y le va a venir una factura Y importante, diciembre, creo. enero siempre son los meses que más se paga, por lo menos Sí. en mi caso particular, carísimo. Categórico. Dicen, la otra nos estaban explicando, bueno, si bien es cierto, el consume más, digamos, energía, lo que es caliente, que tiene resistencia, como la plancha y demás. Sí. Lo que más influye hoy en las tarifas de las casas es el acondicionador de aire. Sí, Por eso es que en enero definitivamente. se dispara. Bueno, todos tenemos la experiencia, ¿verdad?, de pagar mucho Sí. más alta la tarifa cuando empezaba a usar el acondicionador de Yo, aire. por ejemplo, en un departamento con 2 personas, 2 habitaciones, normalmente pago 150, 200. Sin embargo, enero, diciembre, pago hasta 400 Se o dispara. más, 400, 450. ¿Cuántos aires? ¿Uno, dos? Dos aires. Ya, ya consume muchísimo. También es importante el tema de la temperatura. Ese es un buen tema para charlarlo un día con los Y eso, técnicos. y eso que solamente de noche usamos, ¿verdad?, para dormir, porque dormir en enero, diciembre, los mosquitos ni con el ventilador También. te salvas. No, con el Depende aire. también del tipo de lugar en donde estés, la loza Pero más en caliente. lugares urbanos cuesta muchísimo ya Sí. conciliar el sueño sin acondicionador de aire. Ya se volvió de primera Ya, eso se necesidad. suma también el tema del agua. Sí.
los problemas que tenemos sube habitualmente. muchísimo. Pero hay que hablar del tema de la temperatura, porque poniendo, por ejemplo, 23, 24 grados, dicen que es un mucho menor consumo. Pero- y los aparatos más nuevos consumen menos. Igual en enero, te decía Diego, ese efecto rebote va a ser Terrible. mortal porque, Terrible. te digo, de por sí Hay que enero... ahorrar el aguinaldo, por lo menos guardar Sí. el 50% de tu aguinaldo para enero. Porque de por sí enero siempre sube más la tarifa, decía Jorge. Pero además de eso, vas a tener ese efecto rebote de que vos te habituaste desde septiembre a diciembre a pagar poco por el descuento en el caso de los clientes residenciales a los que beneficia este descuento del que estamos hablando. Un descuento que recordemos, hasta las personas que pagan 400.000 guaraníes aproximadamente. 462.000. Sí, son las personas que son beneficiadas con este descuento. Habló el presidente de la República. Exacto. Escuchemos. Este primer mes tuvimos más de 1.111.000 beneficiarios clientes de la ANDE. Esto se puede hacer un análisis de por cliente, un promedio de 2 personas por residencia que fueron beneficiados con un descuento del 25% de reducción de sus tarifas, más alrededor del 18% más de los usuarios de la ANDE, de los clientes de la ANDE, que ya son beneficiados a través de tarifas sociales. Esto significa que alrededor del 90% de todos los clientes de la ANDE este mes fueron beneficiados a través de estos descuentos. Esto es muy significativo teniendo en cuenta que forma parte del plan de contingencia en la coyuntura que estamos viviendo hoy, del plan de contingencia para mitigar el proceso inflacionario que está viviendo el mundo, la región y obviamente también nuestro país. Y bueno, a esperar el mes de enero, que los reyes traen sus regalitos. Muchos la gran hablan siete. este tema como un beneficio, como de hecho una victoria dentro de Claro. lo que fue un acuerdo también firmado con el Brasil. Otros critican Pero que 4 meses, en eso. época electoral. Justo no sé. justo hasta las elecciones. Por eso, vos depositas tu voto en enero, fuiste. A ver cómo te solucionás con tu factura de la ANDE, con tus sobrefacturaciones que a más de uno le llega a pasar Ojo que siempre. después tenemos de vuelta de elecciones, así que mucho cuidado. Y para, a ver, marzo, por ahí podemos esperar. ¿Cuál fue una promesa electoral de hacer casi gratuita la energía eléctrica? ¿Recuerdan las elecciones pasadas, las presidenciales? Así que el tema Y ahora energía también hay siempre otra va a vez. estar. Hay otra vez promesas Sí. similares. Y De sí. muchos de los candidatos, Claro. no solamente de uno. Es que mucha gente se pregunta cómo es posible con tanta energía que producimos nosotros que tengamos que pagar tarifas caras, aunque dicen que en la región no es caro lo que pagamos, según si es comparativamente hablando. Bueno, ojo, hablando de energía eléctrica, cuando llueve, No, ¿qué suele pasar? se va Se va la energía, la luz, decimos. la luz. Se va la luz. Así que ojo con esto porque nuevamente hablamos también de posibilidad y alerta meteorológica para algunos departamentos. No nos reten si no pasa, nosotros No. tenemos que advertir porque meteorología advierte. Son avisos que nos llegan desde la Dirección Nacional de Meteorología, no es Lo dicen de ellos. cualquier aplicación, tampoco, ¿verdad? Así que le tiramos toda la pelota a ellos. Esta tarde hubo en algunos lugares precipitaciones, Sí. en zona de Alto Paraná, También vi en digamos. estado de amigos, por ejemplo, la zona de Canindeyú, zona de Salto del Guairá, mucha lluvia durante el mediodía ya aproximadamente, y antes inclusive, y también otros sectores. Pero acá en Asunción por lo menos yo no sentí. No. En el 18, centro, Sí, sí. no sé si acá en el canal En el no centro cayó llovió. nada. ¿A qué hora? Al mediodía nosotros estábamos en el Congreso y Aguacero seguramente. Ah, mira, yo no me percaté. Sí, tipo la 1 por ahí fue. Sí, cayó un poco Un de agua. aguacero fuerte. Una tormentita de verano, digamos. 18,28 se actualizó esto. Estamos hablando del centro y sur de la región oriental y el este de la occidental. Exactamente. Tormentas siguen desarrollándose sobre varios departamentos del país, por lo que es alta la probabilidad de fenómenos de tiempo severo de manera puntual sobre la zona de cobertura el resto de la tarde y también las primeras horas de la noche de hoy, miércoles 5. Departamentos afectados: oeste, en este caso de Concepción, noroeste de San Pedro, sur de Caazapá, Itapúa, Misiones, centro y sur de Central, Ñeembucú, este y sureste de Presidente Hayes. Centro y sur de Central, ¿eso para cómo se entiende? No nos alcanza a nosotros, parece. Asunción no dice, a veces suele Pero decir ahí puntualmente. dice, ¿no?
por lo Decía menos, Asunción. no, digo, mirando un poquito el mapita. Sí, pero nosotros parece que no estamos rezando mucho acá, por eso. Ese mapa para mí son una intriga, honestamente digo. Pero bueno, ahí está. Fenómeno esperado, entonces estábamos comentando esto, y la tradicional ya ocasional caída de granizos. Así que bueno, atentos a esto. Hoy por suerte no impidió el clima que se desarrolle en los juegos como estaban previstos, así que una buena por lo menos también en ese sentido. Pero cambiamos de tema. Tuvo un día bastante intenso, podemos decir, Mario Abdo, o sea, muy presente estuvo en cuanto a él mismo salir a dar algunos anuncios. Bueno, el tema de la ANDE que le toca a mucha gente, y el otro tema que tiene que ver con los ex obreros de la Itaipú Binacional, un tema que también fue bastante politizado. Y que yo también me recuerdo que en ese mismo programa, y creo que fue tu propia opinión sobre, ustedes también hablaban acerca de este tema de la política y el tema de tirarle toda la pelota, toda la carga al presidente de la República, porque sí o sí se iba a vetar, ¿verdad? Y no tuvo de otra. De hecho que esperó bastante. Por el monto. Mucho tiempo se esperó porque ya se había remitido este proyecto que buscaba un poco otorgar estos beneficios y compensaciones a los ex obreros y trabajadores, funcionarios de Itaipú, y el día de hoy finalmente salió Mario Abdo Benítez a dar la cara respecto a este proyecto y terminó anunciando su veto total el día de hoy. Esta ley, este proyecto, mejor dicho, que había sido sancionado por el Congreso hace semanas ya y buscaba otorgar una compensación histórica y beneficios laborales a ex trabajadores de empresas contratistas y también a aquellos subcontratistas de obras de la usina de Itaipú Margen Derecha, pero no solamente de las obras, también estaban otros beneficiarios que fueron en su momento funcionarios como tal, si bien es cierto, a través de contratistas. No, en su mayoría no estaban solamente obreros que estuvieron en la construcción, también en otros procesos. Y también de empresas que tercerizaron la construcción de la obra. También. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, explicó de hecho que luego de un análisis exhaustivo fue que llegaron a esta conclusión de que se trata de una medida inconstitucional y con un costo bastante elevado al Estado. De esa manera él se refirió a este proyecto de ley, pero vamos a escuchar a continuación porque dejaba de igual manera él un margen, una posibilidad de establecer una mesa de diálogo con trabajadores. El Ejecutivo Nacional hizo una evaluación rigurosa del proyecto de ley que se trabajó y reconocemos el gran trabajo y por sobre todo el rol que cumple el Congreso de la Nación. De cualquier manera, nuestra posición con respecto a ese proyecto de ley es el veto total con estos argumentos. Y voy a hacer lo más fácil posible de entender, que se entienda de la manera más fácil. Primero hay que entender que el funcionamiento de la Itaipú Binacional y el manejo de los recursos financieros de la Itaipú Binacional está acordada por los estados parte. Eso es a través del tratado internacional. Nosotros, esas normas que son frutos de un tratado internacional, tienen preferencia sobre cualquier tipo de ley ordinaria que puedan surgir de un debate congresual, tanto del debate del Congreso paraguayo como el brasileño. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo con esto es precautelar los intereses de la binacionalidad. Ningún Congreso, ni el paraguayo ni el brasileño, puede modificar un tratado internacional y modificar la ecuación financiera de la Itaipú Binacional. Nosotros vamos a seguir abiertos a mesas de trabajo, pero yo quiero ser bien claro, el Ejecutivo Nacional considera que este proyecto de ley es inconstitucional. Bueno, ahí están los motivos entonces, dos, tema presupuesto y tema también constitución, pero deja abierta la puerta al diálogo. Ya volvemos sobre ese tema y otros temas de la política porque hay fútbol hoy, hay fecha, hay partidos de los grandes y ya está Pablo para contarnos novedades ahí en los alrededores de la olla. Si no estamos mal, sí, correcto. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Diego, un saludo para todos. Así es, antes que se venga el ciclón, ¿verdad? Porque vemos rayos aquí por el cielo, aquí en la Nueva Olla. Precisamente antes de que se venga eso, vamos a hablar de Cerro Porteño y Ameliano, que se van a enfrentar a partir de las 20 horas aquí en el estadio de la Nueva Olla. Y la gente está llegando de a poco, ¿verdad? No es un ambiente así como puede ser el fin de semana, Diego, compañeros, en donde hay mucha gente. A esta hora ya había bastante gente, pero sí, de a poco está llegando el público, teniendo en cuenta, bueno, primero el tráfico, después la hora, ¿verdad? Están saliendo algunos de su trabajo todavía y se están acercando por aquí. Vamos a hablar aquí con algunos de los hinchas que están llegando por aquí. Vamos a hablar con ese señor. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿De dónde está viniendo? De Loma Pután. De Loma Pután. ¿Y qué tal el tráfico? Primero. Y Un caos. caos, bien cargado. Sí. En 2 horas llegamos. 2 horas, impresionante, ¿verdad? Sí. Bueno, pero todo para ver el ciclo. Sí, sí. Ahí está mi nieta, quiere salir. Quiere salir también su nieta, ahí ya entró rápidamente. Le quiere llamar a la nieta. Bueno, aquí vamos a hablar con ese señor también que está llegando. ¿De dónde está llegando, señor? Yo, no, Verana. Bueno, señor, a ver, se está escapando de su laburo, dice el señor. Bueno, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Bien. Bien, ¿vos sos bolero? Sí. Arquero. A ver. Sí. ¿Y quién es tu ídolo? ¿Jan? Jan. Jan Fernández, acá. Él viene Mira de la cámara. Paraño. ¿Cómo? De Paraño viene. ¿De dónde es Paraño? Brasil, sí. ¿De Brasil? Sí, vino a pasar esta semana con la abuela porque tiene feria en la escuela. Feria, bueno, las vacaciones, ¿verdad? Y bueno, vinieron, aprovecharon para traerle al nieto a la Sí, cancha. sí, porque él es cerrista. Cerrista. Eh. Muy bien, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Sí, muy bien, muy bien. Vamos adelante. Todo. En la lucha estamos. Al mal tiempo, buena cara. Muy bien. Ahí está ingresando la señora. Acá el amigo estaba saludando justamente para ingresar también por aquí. El señor que está aquí. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿De dónde está viniendo? ¿Asunción? Acá cerca. No, tráfico no hay por acá. Bastante, bastante. Sí. Bueno, ¿y qué tal lo veo hoy? Hay esperanza, siempre en el equipo. Con todo para ver hoy a Cerro, pues, bueno, ganando puede seguir en la punta, teniendo en cuenta que, bueno, Nacional juega mañana recién. Sí, tenemos confianza en el Chiqui, plenamente. Dale. Ingresando el público aquí de Cerro Porteño, de a poco están llegando los hinchas aquí hacia el sector de las preferencias. Buena concurrencia por ahora, no la esperada, pero obviamente por el tema, como ya decíamos, el tráfico por un lado, el mal tiempo por el otro, y sigue llegando la gente aquí y ya hay algunas que otras gotas que están cayendo por aquí, por el sector de la Nueva Olla, Diego. Gracias, Pablo. Estamos atentos entonces. Ahí también tenemos el reporte climático que estábamos comentando, el aviso. Pero se puede ver ahí todo el clima del viento, Pablito, con los compañeros. Hasta rayos, ¿vieron eso? Sí, hasta de rayos hablaba. Antes que venga el ciclón, decía Pablo que no hablaba de Cerro Porteño. ¿Se nota algo ya del clima, digamos, de lo que estabas anunciando, Pablo? Sí. No, impresionante. Cuando ingresamos al aire, cuando me saludaste, Diego, el rayo hacia el sector de la avenida Novena fue impresionante. Hacia ahí está viniendo la lluvia, creemos nosotros, ¿verdad? Pero el viento ya es bastante fuerte. Pero no cayó todavía agua ahí. De a poco están cayendo las gotitas, Diego. Bien. Bueno, para tener el informe completo nomás. Gracias Pablo. A refugiarse entonces, porque se viene el ciclón por todas partes, en la cancha y en el cielo, el ciclón de Barrio Obrero. Exactamente. Bueno, le agradecemos ahí a nuestro compañero. ¿Por qué? Está buenísimo. En la cancha y en el cielo. Bueno. Hasta casi tiene ritmo, no Sí. rima. Mira, ahí se ve. No. Ahí está. Ahí se ve ya ahora. Ahí el cielo Con dijo... eso comprobamos de que sí. Ahí No, está, el mira. cielo dijo, no. Ahí. ¿Sabes qué, Diego? le bajó el Te pulgar. mando uno ahí porque... Sí, muy En el bien. cielo hay sesión de fotos. Ahí está. No, es lo que se merece. Sí, hay que- Fernando. Sí, no. Sesión de fotos en el cielo. Sesión de fotos en el cielo. Y así como fue tipo flash, así. No. ¿Cómo? Hay aviso. Selfies. Ahí está. Selfies. Ahí está. Está con tu Para mí que es el juego de luces nomás de ¿Cómo la estamos? discoteca. No ¿Cómo censurale estamos? a ella censurale, por favor. No, porque Director. no.
no se puede. Sí, porque ya no tiene el Only Club, así que censúrenle, por favor. Muy bien, sí. Oye, estamos Y bueno, igual me ve así, hasta censurado. Hoy está complicada la censura. Para quien, bueno, donde estuvo complicado también el tema es en la gobernación del Guairá. Exactamente, bueno. Y Donde ahí sí le censuraron al gobernador. Sí, de ahí verdad. sí. Completamente. Y nos fue una censura. No se arregla con Zoom. Momentánea. No se arregla con Zoom, no fue momentáneo. Lo cierto y concreto, el día de hoy se terminó consumando todo lo que ya se venía esperando por parte de algunos, por lo menos en la Cámara de Diputados. La destitución por orden y por una mayoría de 63 votos del gobernador, o de quien fuera hasta el día de hoy gobernador del departamento del Guairá, Juan Carlos Vera. Este fue uno de los últimos acontecimientos, si no recuerdo mal, fue la semana pasada. Sí, cuando ya tenía que terminar la auditoría, tenían que retirarse los intervinientes y ellos seguían dentro, entonces ellos decidieron ingresar a la fuerza prácticamente a sus oficinas porque hasta el mediodía nada más le habían dicho que iban a seguir con la intervención. Y además de eso, también muchos intentos en estos últimos días de Vera de intentar volver a su cargo, de ser restituido en el lugar. Y en medio de lo que fue público también de un daño patrimonial bastante importante. Exactamente. Estamos hablando de un monto muy grande de dinero. Más de 18.000 millones de guaraníes es lo encontrado, lo analizado como malversación de fondos. Es lo que terminaron encontrando en esta intervención en la gobernación del Guairá. Un interventor que estuvo presente allí haciendo el corte administrativo, las averiguaciones, corroborando obras. Se hablan de obras fantasmas, obras por las que se pagó y no están ahí, no se pudo verificar la existencia de las mismas, además de obras por las que se pagó como si fueran nuevas y no fueron nuevas. Se tenía que reacondicionar un sector del gimnasio de una de las áreas del polideportivo del Guairá, que no recuerdo exactamente el nombre, y en vez de comprar nuevos aparatos para el gimnasio, ¿qué hicieron? Según esta intervención, volvieron a pintar las viejas que ya tenían, las usadas. ¿Cuánto dijiste el monto, perdón? 18.000 millones de guaraníes. Muchísimo dinero. Después dicen que en nuestro país no hay plata, que iba ahí el aporte. Sin embargo, ahora entiendo por qué todo el mundo quiere entrar a la política, ¿verdad? Porque hablamos de montos siderales que a cualquier grupo, porque esto no va para una sola persona en caso de confirmarse, obviamente, de que se dio esta malversación de fondos. Me imagino que son muchos los beneficiados también en esta politiquería que tenemos actualmente en la actualidad, ¿verdad? Y también estamos hablando de temas sensibles, Jorge, del tema de fondos COVID, de plata que era, bueno, un habilitada. momento muy difícil para todo el mundo, no solamente para el Paraguay. Nosotros, los ciudadanos en general, encerrados en nuestras casas y arco libre a muchos políticos, como pasó en la gobernación de Central, también en el Guairá, a tal punto que se hizo indefendible esta gestión. Porque finalmente tenemos que repasar un poco el sentido de los votos con los cuales finalmente se los pudo destituir al gobernador. Exacto, necesitaban solo 41 votos, pero obtuvieron 63. Fue bastante amplia la mayoría de diputados que estuvieron votando a favor, más todavía después de que uno de los equipos políticos que más lo estuvo apoyando a Juan Carlos Vera en estos últimos meses, el de la bancada de Honor Colorado, haya decidido liberar los votos. Y varios diputados de esa bancada terminan votando a favor también de la destitución. Tenemos de hecho la planilla que da cuenta de que finalmente 63 personas, 63 diputados votaron a favor de esta intervención, 8 estuvieron ¿Por qué ausentes. le sueltan la mano? Bueno, liberar los votos, digamos que cada diputado asume personalmente la responsabilidad. Ya no es una decisión de bancada, como normalmente se suele dar, ¿verdad? Y le terminan soltando todos la mano al gobernador. Decían que porque ya lo mejor para él era renunciar para dedicarse directamente a su campaña política, porque a no olvidar que en paralelo a lo que es la administración de Juan Carlos Vera hasta ahora como gobernador, él se está postulando para ser senador en el próximo periodo. Encima de todo, después de todo lo que se encontró durante su administración según esta intervención. Votaron y vemos un poquito también aquí todo lo que tiene que ver con la cantidad de votos. Les decía, 63 a favor, 9 en blanco que se abstuvieron de votar
y 8 ausentes. Ninguno se atrevió a votar en contra de la intervención. Y entre los que se destacan, por ejemplo, que estuvieron votando a favor, son varios diputados del Partido Colorado, como les decía, incluso también algunos miembros del llanismo, Edgar Ortiz entre ellos. Nomás, finalmente nadie, absolutamente nadie, optó entonces por dejarlo en el puesto al... Nadie. Abstención, hasta ahí se animaron. Hasta ahí se animaron. A la abstención, una cantidad relativamente importante de diputados de la bancada que lo apoyaba, como les decía, de Honor Colorado, entre ellos el propio líder de bancada, Basilio Núñez, que se abstiene de votar, también Aliana, entre otros parlamentarios más, que votaron y optaron por la abstención. Otros diputados de esa misma bancada directamente estuvieron ausentes. Y hay pruebas fundamentales, o sea, me imagino que los diputados tuvieron en cuenta todo eso, ¿verdad? Claro, porque para eso se hizo la intervención. 90 días. Sí. Sí, muchísimo tiempo con un interventor de por medio en donde él fue y analizó y vio, fue a verificar las obras. Ahí es donde se verifica que muchas de ellas no cumplían con los requisitos o que en un documento mencionaban que había o que se gastó cierta cantidad y lo que vos te ibas a ver no valía esa cantidad, básicamente. En algunos puntos fue muy burdo, ya contabas uno de los ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Poner de vuelta a punto elementos que ya se habían comprado antes. También. Restaurar, digamos, y no comprar como aparecían los papeles. ¿Cuál era el mecanismo? Bastante parecido, y se van a acordar seguramente de aquella intervención a la gobernación de Central, en donde se hacían transferencias de función de la institución. Yo, gobernación, tengo $1 millón o 1 millón de guaraníes, como quieran, para invertir, para poder reactivar la economía en pandemia que estaba tan sufrida, tan difícil. ¿Qué hacía? Esas transferencias se hacían a funcionarios de la misma institución bajo el nombre de ONGs. ONGs que recibían el dinero para hacerlo trabajar y eso nunca llegaba finalmente a la gente en muchas de las ocasiones. Además de obras en sí inconclusas, como les decía, obras fantasmas, empedrados, obras de pavimentación, medicamentos. Y más todavía cuando se trata de salud. Me imagino que ya la Fiscalía está investigando, ¿verdad? Porque sí, esto tiene no una puede causa terminar abierta. con una simple destitución en caso de que esto haya sido así como se está planteando. Lastimosamente, y eso es lo que siempre se pide, que cuando se destituya una autoridad no solamente se quede ahí, que por lo general esto suele poner paño frío a la investigación penal, que en teoría debería correr por un ámbito distinto. Porque estamos hablando de robo al pueblo, porque finalmente es dinero que tenía que ir para el pueblo y sin embargo va a los bolsillos de algunos pocos. Y un tema muy sensible. Sí. Quiero compartir con ustedes algunas de las explicaciones de las irregularidades. Son solo algunas, las resumimos en 1 minuto y piquito, porque si no vamos a estar todo el día. Fue bastante extensa la exposición que hicieron también los diputados, pero algunas de las irregularidades detectadas, ¿cuáles fueron? Escuchamos en la siguiente parte de la sesión. Este es el mismo modus operandi de la gobernación del Departamento Central. Se realizan transferencias a organizaciones no gubernamentales que finalmente terminan utilizando el dinero de la gobernación absolutamente como se les antoja. Desde la gobernación del departamento del Guairá se ha malversado la cantidad de 2.734 millones de guaraníes que supuestamente tenían que haber sido destinados para la construcción de 13 pozos artesianos. Para la gente que hoy no tiene agua en el departamento del Guairá, esto es todo. 4.347 millones en empedrados fantasmas, que se pagó 2 veces a 2 entidades diferentes por la misma iluminación. ¿Cuánto ya se ha robado con pollito y media sombra en este país? Bueno, la gobernación del Guairá lo ha hecho también, existiendo un desembolso de 374 millones de guaraníes destinado a la compra de pollito, que se pudo constatar que los beneficiarios de este sector, es decir, la distribución de los mismos, no se encuentran en el momento de la verificación de la carpeta. O sea, se compraron pollitos fantasmas, pío, 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 y así, en pío, 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 están robándonos de manera asquerosa. Aparte de eso, hablaban, imagínense, hasta con la distribución de aves, de pollitos que tenían que utilizarse para reactivar, insisto, reactivar la economía en ese momento tan duro. No se corroboró, o sea, se desembolsó la plata se gastó. Se gastó, pero nadie sabe quién recibió las aves en cuestión. Sí. Además de eso, Cal Agrícola, el mismo modus operandi habrían utilizado que con los
pollitos, con las aves. Realmente que sea miserable, ¿verdad? Y eso decían, son cosas que iban a ir a parar a familias enteras, que se iba a beneficiar nuevamente con eso, a la producción de ese departamento, que se haya hecho eso en época de pandemia, en época donde había una crisis no solamente sanitaria, sino también económica, que es lo que ellos criticaban. Además de eso, facturas también. ¿Y los referentes de Honor Colorado qué dijeron? Ellos, como decía, ya era insostenible seguir agarrándole la mano. Y no tuvieron de otra, incluso horas antes, le recomendaron a Juan Carlos Vera que renuncie antes de que lo saquen. Y vamos a escuchar un poquito cuál era la postura que mantenían algunos diputados de ese sector. Yo no voy a entrar a apelar si el informe del interventor es real o no, ¿verdad? Porque también hay denuncias gravísimas en contra del interventor que después seguramente vamos a verificar. Más de 12.000 niños quedaron sin almuerzo escolar durante 3 meses, durante la intervención. Yo le solicito hoy al gobernador que se dedique netamente a su campaña política y que renuncie a su cargo. Que renuncie a su cargo. Ustedes en teoría iban a votar a favor. Para tranquilidad del movimiento, para tranquilidad de él, para que él pueda trabajar tranquilamente. Pero cuando se trata de una persona que se pasó al movimiento Honor Colorado y donde el dictamen de la propia Contraloría dice que no hay ningún faltante de obras, hay que sacarle a ese porque está en Honor Colorado. Desde nuestra bancada, lo que puedo informar es de que se liberan los votos sobre este punto. Bueno, normalmente y lastimosamente por culpa de la corrupción política hemos empezado a vincular durante mucho tiempo todo lo que tiene que ver con el oro, con la corrupción. Pero estos Juegos de Sur le están devolviendo su buen nombre al oro, porque atletas paraguayas se están luciendo en diversas modalidades, muchas de ellas ganan, otras no llegan a la medalla, pero están haciendo un esfuerzo que es conmovedor. Y hoy tenemos doble alegría, porque no solamente fue una gran demostración deportiva, sino que terminó con el oro. Y ya estamos para saludar y para disfrutar de este logro de Alejandra Alonso en remo. Remo par corto, creo que se llama la modalidad. Ella nos va a contar, par de remos, ya nos va a contar ella los detalles de su disciplina y lo que sintió hoy con esta medalla de oro. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muchas felicidades, ya por sobre todo, ¿verdad? Gracias por darnos esta medalla a nuestro país. Y dejar aquí, por sobre todo, el orgullo de tu trabajo y el sacrificio que estuviste realizando durante todo este procedimiento, o sea, durante todo este tiempo de preparación y luego ya en el lugar. Y bueno, queremos saber tu experiencia, ¿cómo fue que viviste ese momento? Bueno, la verdad que hoy fue un día bastante cargado de emociones, esfuerzo físico, una mezcla de todo, sinceramente. En tu caso, bueno, hubo una tensión final, una competidora chilena que había hablado unos camalotes, o sea, hubo suspenso también, así que me imagino que después fue una explosión de alegría. Sí, o sea, al final para mí personalmente fue como una mezcla, o sea, estaba feliz y todo eso, pero al mismo tiempo es como que, o sea, te sentí mal por la otra competidora, ¿verdad? Porque al fin y al cabo no pudo haber pasado a cualquiera de nosotros lo que pasó. Ella se enredó, no sé, o sea, se enredó con un camalote aparentemente. Estas cosas suelen pasar en remo. Y algunas veces suele pasar, o sea, inclusive te puedes dar vuelta, o sea, se vio eso en los Juegos Olímpicos, que claro, un bote que era favorito como para medallar en los Juegos Olímpicos se dio vuelta. Y bueno, que no se puede hacer nada porque son cosas que pasan. Ale, son increíbles que pasan. Claro. Malas, una que te llega a pasar. Y ocurre. Y eso, o sea. Ale, contanos un poco de tu carrera, a qué edad empezaste, cuáles han sido tus mayores logros hasta ahora, cuál es tu futuro más cercano en cuanto a tu disciplina también. Bueno, yo empecé el remo hace prácticamente casi 10 años. Realmente el remo siempre estuvo presente, inconsciente y conscientemente en mi vida. Mi papá era máster y en su momento siempre quería que practique algo, que haga algún deporte. Y remo, sinceramente, probé como 3 veces y la tercera fue la vencida. Pero igual, o sea, no es que me enganché al toque. Recién al comienzo del 2013, cuando tenía 16 años,
quedo seleccionada para ir a un campamento de entrenamiento a Sevilla, en un, ¿cómo es? Prácticamente con gente de elite, vamos a decir. Y yo creo que, o sea, yo estoy más que segura que esa exposición a lo que es realmente el remo es lo que me hizo cambiar la mentalidad y decir, bueno, yo quiero este estilo de vida. Y ahí fue cuando realmente yo me enganché. Y bueno, con el apoyo de mi familia, al comienzo me fui, vamos a decir, escalando los niveles poco a poco. Al año siguiente, después de eso, clasifiqué a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que eso fue uno de mis mayores logros, haber clasificado y al mismo tiempo en esos Juegos haber quedado sexta en el mundo. Es la única final olímpica que tiene remo en Paraguay. Y eso es uno de mis mayores logros y uno de mis primeros logros, vamos a decir. Y el último fue la clasificación por mérito propio y al mismo tiempo el podio en la clasificación latinoamericana para Tokio 2020, el año pasado. Y bueno, y ahora este año sumamos el oro y las 2 medallas de plata realmente, porque claro, estos Juegos Odesur realmente marcan lo que es la era dorada del remo paraguayo, de haber tenido una sola medalla en los Juegos de Cochabamba 2018. Estos Juegos pasamos a tener 6 medallas, a aportar 6 medallas al medallero. Además de eso también, Ale, vos, tengo entendido que hasta ahora sos la atleta del Team Paraguay con más medallas en todo el equipo, en todas las modalidades. Y se podría decir que sí. Igual, o sea, mi compañera Nicole también tiene 2 medallas. Sí. Pero, o sea, en ese sentido, en remo estamos los multimedallistas. Qué bueno. También Javier. Sí. Sí, en remo estamos. Qué bien. En remo no estamos por... Ale, ¿y puedes comentarnos un poquito acerca de tu trayectoria? ¿Los cuántos años empezaste con esto? ¿Cuántas competencias aproximadamente, por lo menos lo que te venga en mente? Si tenés por lo menos una estadística de cuántas olimpiadas has participado, competiciones, y desde los cuántos años te iniciaste en este deporte tan digno, tan lindo que hoy finalmente estamos valorando aquí en nuestro país. Bueno, yo me inicié cuando tenía 10 y, bueno, un poquito antes, 13, 14 años más o menos, pero era así de manera, no era muy constante. Y bueno, de ahí, después, así como había mencionado, después de esa exposición a lo que era el remo internacional, es como que voy escalando. Y fue primero, por ejemplo, los Juegos Odesur juveniles, la primera edición de Perú 2013, yo gané la primera edición de lo que son los Juegos Suramericanos de la Juventud. Y tengo varias competencias sudamericanas, los mundiales, juniors, 23 y senior, los Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Panamericanos. Tengo la final panamericana de Canadá y también lo que fue el Lima, terminé séptima. Lima 2019 también fueron otros Juegos Panamericanos y mismo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y son muchos los que practican esta disciplina deportiva en nuestro país, porque por lo menos en cuanto a promoción, poco o nada se conoce de competencias, solamente cuando se trata de olimpiadas o algún tipo de competencia internacional, recién como que se da un destaque para los ganadores o los competidores. Pero más allá de todo eso, son muchos los que practican este deporte. ¿Dónde se practica? Por lo menos en cuanto a tu perspectiva, tu experiencia. Bueno, mira, en comparación a lo que yo veo, desde que empecé, remo fue creciendo. No te digo que fue así un crecimiento, wow, pero fue creciendo de manera continua, pero despacio. Yo cuando empecé había solamente 2 clubes, que solamente estaban aquí en Asunción, que sería el MBY y el Sajonia, y actualmente son como 5 clubes a lo largo del país.
está el YAD, que yo pertenezco al YAD Golf Club, está el Paraguay Alemán, que ahora justamente inauguró nueva sede ahí en las costaneras. Luego está el Pacujuan, Encarnación, está también el Club Regata del Este, de Ciudad del Este, y creo que está el Náutico de San Bernardino también, si es que no me equivoco. Pero sí, o sea, remo está creciendo, y más todavía yo creo que ahora hay que aprovechar esto que el país se va a candidatar para ser sede de los Juegos Panamericanos 2025, los Juegos Panamericanos Junior, de lo que es para poder darle más trascendencia a lo que es el remo. Totalmente. Ale, en cuanto al remo en sí como disciplina, ¿permite una dedicación full time o hay que compartir con otras actividades profesionales? Sí, o sea, yo personalmente, por eso, o sea, en el 2015, cuando quedé sin posibilidades de clasificar a Río 2016, es donde yo decido irme a Estados Unidos y emprender tipo mi propio camino, y ahí es donde me ofrecen una beca completa, una beca universitaria completa, y bueno, fue así, bueno, yo me rajo. Yo creo que eso es algo que nosotros aquí como institución deportiva tendríamos que sacarle provecho al deporte y tratar de ver cómo compaginar eso, porque hay mucha gente que yo veo lo que es, por ejemplo, mis compañeros, desde que cuando yo empecé, yo soy prácticamente la única de esa camada que quedó, porque llega un punto que en el junior, que es la categoría justamente que coincide el último año de junior con el último año de colegio, que es cuando, o sea, es prácticamente la base del remo, el semillero, y no hay una continuidad porque hay gente que no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo porque ya empieza la facultad, tiene que pagar la facultad, por ende tiene que trabajar, y las tres cosas al mismo tiempo es imposible de hacer si es que la familia no tiene los recursos para poder solventar eso. Totalmente. Ale, y en medio de todo esto también tiene mucho que ver, me imagino, el apoyo de la gente. ¿Cómo sentiste vos en estos días? Viendo un poquito y repasando estos últimos días así a grandes pantallazos, mujeres son las protagonistas hasta ahora que se llevan el oro, que se destacan, que reciben por sobre todo también muchísimo cariño de la gente. Me imagino que eso también entra a tallar un poco en lo que son estas competencias, ¿no? Claro, o sea, yo sinceramente sentí mucho lo que es el cariño de la gente, ver lo que es aquí, o sea, hoy por ejemplo al terminar lo que era la hinchada en el puerto, eso fue bastante impresionante porque remo sinceramente, si es que no, o sea, no hay así tipo alguien que explique o que le explique a la gente. Sí. No tiene sentido porque tipo vos ves 6 botecitos y uno tras otro y no entendés ni atrás ni adelante qué pasa. Sí. Y de algo, o sea, dentro de todo, hoy el puerto estaba que explotaba un miércoles. Yo la verdad que estaba súper feliz porque nunca eso había pasado. Quizá había algunas que otras cosas que capaz que se desorganizaron. En el sentido, por ejemplo, que en la premiación capaz que no había mucha gente. Pero bueno, o sea, al mismo tiempo yo creo que esto era una onda de prueba, tipo había, o sea, no pasaba nada si se fallaba en ese sentido, pero igual, o sea, que la gente haya tenido la oportunidad de ir a mirar lo que es una regata de remo, eso es para mí impagable. Y al mismo tiempo lo que era, sinceramente yo quiero destacar lo que fue el tema del marcado en la bahía, porque se hizo una cancha con marcado Albán. Y para que la gente más o menos entienda que remo en pistas internacionales vendría a ser una pista, una pileta de natación. Tiene que estar marcado por andariveles. Es decir, hubo la preparación. Ustedes sintieron que también, no solamente la gente, sino en general la organización, hasta ahora les deja bien parados, o nos deja, mejor dicho, a todos también como país, ¿verdad? Claro, o sea, dentro de todo lo que fue la organización,
se hizo lo mejor que se pudo, o sea, el famoso siempre se puede más, claro. Pero se hizo lo mejor que se pudo en tiempo récord, porque no sé, o sea, no sé cómo explicarte, porque hay algunas cosas que quizás se pudo haber mejorado, porque el lado, no sé, lastimosamente esto no queda para nosotros lo que es la pista, porque por problemas burocráticos, pero ahora en su momento no, o sea, el hecho de que, ver lo que es la bahía marcada con un marcado albano, eso es, no sé, no quiero decir tipo un milagro, pero era así, los remeros máster, te juro que salían a remar, o sea, lo que vinieron antes que nosotros, venían a la bahía solamente para remar en la pista, ¿entendés? Para que más o menos tengan el, no sé cómo explicarte, es como cuando fue el boom del natatorio, que la remodelación del natatorio, todo el mundo quería hacer natación. Bueno, algo así fue lo que fue el tema del remo, todo el mundo quería remar, o sea, al menos todos los remeros querían ir a ver lo que era la pista. Ale, con respecto a lo que es la competencia en sí, ¿cómo funciona esto? La organización le provee a cada uno de, no sé si el bote es el nombre correcto, la embarcación, cada uno tiene un estilo, ¿qué quiere decir remos cortos? Contando un poco más de la parte, digamos, de lo que es la parte técnica, digamos, de tu deporte. Bueno, los botes normalmente, cada país suele traer sus botes, o sea, los que tienen dentro de todo tipo disponibilidad monetaria, trae sus propios botes, compran sus propios botes y traen. Pero en estas competencias normalmente también la organización te puede proveer de un bote. En este caso aquí se compró una o dos flotas de botes de Hudson, es la marca, que es canadiense. Y bueno, eso queda también para nosotros como un legado. Y respecto a lo que son las modalidades, bueno, en remo tenemos lo que son remos palas cortas, que vendría a ser el single, como ven en imágenes. Pala corta significa que o sea, el remero tiene un remo en cada mano. Y eso, por ejemplo, es el single, el doble y el cuádruple. El single es individual, el doble es de 2 personas y el cuádruple de 4. Y lo que sería pala larga es cuando el remero tiene un solo remo. O sea, vos remás para un lado. Ya. Y tu compañero tiene que remar para el otro lado. Se entiende. Eso sería el 2, que es una de las modalidades que yo competí con mi compañera Nicole Martínez. Sí. Después está el 4 sim. El sim se le agrega porque eso significa que no tiene timonel. Es la persona que dirige el barco, o sea, el bote. Sí. Que timonea, así por decir. ¿Y el timonel? Y luego está el timonel de 8 personas. O la timonel es un remero también, digamos, alguien que suele competir también, remando, digo. Sí, puede ser, pero pasa que siempre se quiere a alguien que sea liviano. Porque chiquito. hay un peso mínimo que tiene que tener. O sea, es tipo, por ejemplo, generalmente siempre se le agarra a los mitaí o a los más chiquititos para que timoneen porque tienen menos peso. Pero tengo entendido que el peso mínimo es de 55 kilos. Ya. O sea, el mínimo puede pesar 90 kilos también si quiere, claro. Pero generalmente se quiere menos porque eso es menos carga para el bote, por ende menos índice de rozamiento en el agua y por ende se va más rápido. Qué interesante. ¿Qué te exige el remo aparte? Bueno, suponemos nadar, pero la preparación física es muy exigente. Tenemos entendido que el remo es como un deporte que tenés que tener bien equilibrado todo, brazos, piernas, o sea, es bien completo. Sí, o sea, eso también suele pasar que algunas veces el remo es confundido con canotaje. Valga la redundancia, nosotros usamos el cuerpo entero, no usamos solamente brazos, famoso decir, vos haces remo y te hacen así, tipo movimiento de canotaje. Sí. No, nosotros usamos el cuerpo entero, usamos pierna, tronco, brazo. Bueno, la verdad que implica bastante de todo un poco. Necesitas fuerza, al mismo tiempo necesitas técnica, necesitas resistencia, buscar el equilibrio entre todo eso.
Bueno, y yendo también a la parte técnica en torno a esto que tiene que ver con los camalotes, todo eso, eso no se pudo, o sea, se hizo una inspección, lo que normalmente se suele hacer a una inspección por parte de la organización para autorizar, por ejemplo, la largada. ¿Cómo suele ser, por ejemplo, en ese sentido, el tema de los camalotes o algún tipo de obstrucción en el agua que pueda existir? Bueno, normalmente, y más todavía hoy, sí hubo como, o sea, vamos a decir, tipo una invasión, pero no era así de pequeños camalotes, sino que eran esos camalotales gigantes que antes de la competencia, durante los entrenamientos se estuvo sacando, y al mismo tiempo los jueces estuvieron tipo patrullando la pista buscando justamente objetos que puedan molestar en los carriles. Ale, viendo un poquito todo esto, todo lo que decíamos, la emoción de la gente, ¿te queda alguna otra competencia en los próximos días de por ahí para que la gente se sume y vaya a apoyarte? Bueno, yo ya terminé. Hoy era mi último día de competencia. Y bueno, lo que cabe del año, yo ya creo que no compito. Tengo que revisar mi calendario porque en estas próximas 2 semanas tenemos pausa activa y un descanso. Yo personalmente mi cabeza ya estaba miércoles 5 de octubre, mediodía, off. Era llegar entera a esa fecha y a esa hora, porque yo sinceramente es como que vengo arrastrando un cansancio bastante largo, porque los primeros 6 meses de este año fueron exclusivamente enfocados a lo que era terminar mi carrera universitaria, y al mismo tiempo el estrés, eso de no perder tanto estado físico. Claro. Por eso, o sea, tenía que estar ahí haciendo malabarismo, y después ya era tratar de acoplarme, o sea, dentro de todo lo que es la fiesta de graduación y todo eso, no es que pude disfrutar del todo porque tenía ese estrés mental que lo de Sur me venía encima y no podía tampoco hacer un viva la pepa. Hoy se pasó. No, y llegó. Sí, atendé, llegaste entera y con una medalla de oro. ¿Qué más querés, verdad? Sí, la verdad que sí. Fue algo, o sea, yo creo que después de lo que fue toda la pandemia y todo ese estrés, yo creo que toda esta vuelta viene en segundo lugar. Toda esta, no sé, esta aventura fue está ahí casi en paralelo a lo que era todo esto. ¿Y tu carrera cuál es, Ale? ¿Tu carrera profesional? Yo me gradué en gestión deportiva con una especialización en negocios. Ah, excelente. Así que te vamos a tener ya a futuro colaborando también con el deporte nacional, seguro. Sí, así mismo. Qué bien. Bueno, pero de pronto entonces agenda próxima no hay. Te dejamos de presionar con eso. Te esperamos la próxima competencia, las próximas Olimpiadas. Te dejamos que, bueno, un poco de diversión. Porque como una profesional pronto le den un lugar, un espacio, obviamente, como profesional preparada que es en el ámbito deportivo de nuestro país, que, bueno, necesitamos sinceramente que se sigan impulsando muchos deportes en nuestra región. Así que esperamos contar nuevamente contigo, Ale. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, por seguir el deporte. Felicidades, muchas felicidades y gracias por el esfuerzo, en serio. Creo que ustedes deben sentir lo que es el orgullo de la gente hoy, de cómo se siente identificado con los deportistas y las deportistas paraguayas. Así que me parece que en ese sentido hay una retribución al gran esfuerzo que hicieron todas. Así que gracias por el tiempo y felicidades de vuelta. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, Ale Alonso, qué bien, ¿eh? Qué emocionante el deporte, sí. Así. Por eso, imagínate, sentir todo ese cariño de la gente. Ella misma decía, un miércoles, ahí cerca del mediodía, en un horario en el que uno pensaría que no había gente, y había gente ahí apoyando con todo, esperando, estando expectantes de este tipo de deportes que de repente muchos ni siquiera conocemos en detalles, pero que se conocen a través de este tipo de actividades. Y como que te emociona, y también, ¿por qué no? ¿Verdad? Más de cuando se ganan medalla de oro para el país, porque no es solamente para Ale, sino que es para el Paraguay esa medalla de oro, y como paraguayos tenemos que apoyar. Y, por ejemplo, yo en mi caso desconocía muchas de las categorías, muchos de los deportes que se están practicando ahora, y que ahora de a poco muchos niños jóvenes están viendo y de repente les gusta y empiezan a seguir a los atletas. Porque nosotros, perdón, Jorito, pero hablamos mucho de la gran cantidad de canchas que se inauguraron todo.
pero Paraguay participa en todas las disciplinas. Sí. Badminton, bowling, skate, o sea, disciplinas que no son tradicionales, que hay gente que está incursionando, que en este caso, por ejemplo, van a quedar los botes, en otro caso van a quedar las canchas. O sea, ahora depende del apoyo que haya del gobierno, del presupuesto para deportes también, y que tengamos realmente la visión de que esto no se quede acá, que no termine acá. Y además que toda esta infraestructura ayude para que después estos mismos chicos vayan y se luzcan en otras competencias a nivel internacional, que vayan, que luzcan y que también nuevamente se destaquen y que tengan el mismo apoyo. No solo cuando hablamos de que las competencias se hacen aquí, el apoyo sea constante, hablando incluso económicamente, apoyo que se da por parte de las instituciones, sino que esto se mantenga así ya a partir de ahora. Asimismo, hay una posibilidad de organizar acá Panamericanos Junior, así que, bueno, va a ser de vuelta una gran oportunidad para el país. Y hablando de lo que es el país, hoy la gente se preguntaba dónde comprar el peluche de Tirica. Yo Había sigo esperando el ofertas. peluche. Yo también quiero. No aparecieron milagrosamente, no aparecieron unos truchos. Hasta ahora no. Es muy Ya. raro ahora. No. ¿Dónde, vio? ¿Dónde? Y Necesito. Mercado Cuatro. Dicen que ya hay. Me acaban de informar de que acaban de ver por lo menos casos iguales. Una copia un poco copia barata, complicada. como se dice. No es tan Pero Tirica, es que parece. el merchandising, como se dice, de este tipo de eventos, sí o sí nomás es caro. La gente se plagueó muchísimo de que era caro el precio del peluche, pero finalmente se agotaron. Hoy ya no había, por lo menos los oficiales, los originales, más de Inyaguarón, ya no habían. ¿Y qué hay de Tirica? ¿Qué hay de Tirica? Sigue causando furor. Ya se han creado perfiles de redes sociales oficiales de Tirica para compartir un poco con la gente, y además también compartimos a continuación un poquito de todo lo que significa el proceso de creación de este muñeco, de este peluche que está causando verdaderamente sensación. El vacío existencial de muchas personas que necesitan. Estamos en una situación bastante difícil de cada familia, cada persona, y como ciudadano y como país estamos viviendo muchas vicisitudes. Y ¿qué está haciendo? Está llenando alegría, emoción, felicidad, pasión, patriotismo. La imaginación es impresionante, todo lo que puede dar y todo lo que puede llenar. Puedo decirle que no tiene precio, ¿verdad? Y nosotros es el alimento necesario espiritualmente. Estoy fabricando con los cortes y estoy uniendo las partecitas para las camisetas para formar. Estamos haciendo la parte del bordado. Esto sería para los ojos, como ya dijiste. Esto se borda todo y después se lleva a cortar. Luego ya se le pone directamente a Tirica. Sí, solamente computarizado. Yo solamente cambio los hilos y ya el resto hace solo la máquina. Yo me encargo de la parte de los diseñitos de cada parte del peluche. Ahora, por ejemplo, estoy imprimiendo lo que sería la oreja para que sea el color más similar posible de la piel del peluchito. Después diseñamos el molde de la cara, las manchas, las rayas, los bigotes. ¿Cómo? O sea, eso vos estás imprimiendo en hoja, ¿verdad? Sí, en hoja. Y después pasa a sublimación. Y hago el sublimado de la cabeza, del cuerpo. Prácticamente todo el cuerpo hacemos el sublimado. Cada proceso lleva 60 segundos. Así entra la tela. Así entra la tela. Sin nada. Y después le ponemos el papel y con la temperatura de la plancha traspasa a la tela. Y acá viene y se carga. Y después de acá se va para que le puedan coser esta parte. Yo soy realmente la que empecé todo esto cuando me enviaron un muñequito, un dibujo. Y de ese hice el diseño, empecé a hacer el diseño, uno de los diseños, porque como 7 tiricas más o menos hice. Y en ese 7º más o menos ya le gustó. Y después ya arrancamos con eso. Y empezamos con la moldería. Después ya cómo ver todo esto para hacerle, porque tenía tantas manchas. En el mercado no tenemos ninguna tela que tenga estas manchas, ¿verdad? Precisas, porque así tiene que ser. Entonces empezamos ya los diseños y cómo impregnar en esto, ¿verdad? Las manchas de Tirica, que fue ya un rompecabezas total. Y luego ya cómo hacerle los ojos, porque acá en el mercado no tenemos prácticamente accesorios para lo que es peluche. Y así empezamos. Como la sangre que me corre.
Bueno, 20 con 7, 24 grados. Impresionante el cielo, el amenazo, como se dice. Se viene la lluvia. Se viene con todo, parece. ¿Podemos pedirle ayuda a la teleaudiencia? Sí, claro. Con fotos de su zona, si ya cayó el agua, Que nos si hay reporten tormenta. para saber en qué sectores ya llegó la lluvia. Acá en Asunción todavía no nos alcanzó, señora. Así que compartan con nosotros también sus alegrías, por lo menos en torno a la lluvia, porque la sequía también trae cosas muy negativas. Aunque acá, por lo menos en Asunción, afortunadamente esto acompaña también en los juegos Odesur. Pero la lluvia es algo inevitable. Es inevitable. Por suerte no hay competencia ahora y ojalá que los cables de la ANDE aguanten. Porque estamos viendo bastante impresionante. Con la actividad eléctrica. Sí, realmente. Señor, usted está preguntando por el tema de la lluvia. Sí. Para que se vayan más abajo los mensajes sobre su edad. No, está acá. Ahora que me acuerdo, porque Diego controla el Vamos WhatsApp. a leer, vamos a escuchar. Hay algunos muy benévolos y otros muy malvados. No creo, nuestra teleaudiencia yo creo que... Qué buena onda. Muy buena onda. Pero a ver qué dice la gente. Excelente el programa. Dice, hablando de la factura de la ANDE, que le vino más cara. A ver, ¿cómo no van a tener, dice, el Día del Camino? ¿Cómo no va a haber un tema para recordar? Estábamos recordando el Día del Camino. A ver, cumplió años en junio pasado, Diego, tiene 50, dice, de la familia Mora de Loma Putá. No es Loma de frío o caliente. No es lo frío, es calentísimo. Sí. ¿Lo acertó? Después una persona me pronosticó 37 años y me hizo sentir muy contento. Y otra me pronosticó 62. Esa era mi edad, no la tuya. 62 y me sentí muy mal. Así que Diego tiene 53 hijas, correcto. ¿53? Sí, no. 53 hijas. Así que más o menos todo en el palo. Pero muchos muy benévolos, entre 47, 48, 49 me hicieron sentir muy bien. Porque a los 50, es que te digan 49, también, ya da gusto. El maquillaje también hace esos efectos, creo. Sí. Eso que no me teñí todavía, Esperen que hagan el pelo azabache. No, pero esa es ahora la onda. Yo quiero tener ese estilo de platinado. ¿Onda cana? Sí, esa es la onda. Y vos sabés que la cana es la onda. Cuando te sale a los 30 por ahí no te importa, pero después mira así, gran 7, cuando te cortan el pelo y miras así en el piso. Blanquito. Sí, le decía al peluquero, este pelo es mío. Muchos pagan mucho dinero para poder tener ese color. Se ponen algunos platinado. Diego, ¿vos vas a ser rubio? No. Le voy a hacer una amarilla para pelirrojo. Le iba a caer tipo Donald Trump, le iba a caer un lunes como si fuera que nada pasó. Pero genial la gente, gracias realmente porque hay muchos mensajes y muchos comentarios al respecto. Acá en Tobatí dice otro, truenos y nada, o sea, solamente truenos por de pronto. Así que, bueno, hablando un poco del clima también. Gracias a toda la gente que está escribiendo. Sí, y hablando también del clima político, vamos a compartir con todos ustedes qué era lo que pasaba el día de hoy en medio de gobernación de Guairá, destitución y cosas así. Se termina por aprobar de una forma bastante particular un proyecto de ley que buscaba establecer algunas modificaciones a la ley del secreto bancario. ¿Se acuerdan ustedes, sí o sí, seguramente, de este pedido de informe, Diego, Jorge, que en mayo pasado se había enviado así al Congreso? Tachado. Esto no lo hicimos nosotros para preservar algún dato, ¿no? No. El 99% de los documentos en aquel momento, en mayo, se habían enviado tachados en medio de lo que era un pedido de informe del Congreso Nacional al Banco Central del Paraguay acerca de movimientos financieros del expresidente Horacio Cartes. A raíz de esto y de esta respuesta prácticamente nula que recibieron los congresistas, es que habían hecho una ley para modificar la ley del secreto bancario. Y la Cámara de Diputados hoy aprobó esto, pero con modificaciones, y terminaron deformando totalmente el proyecto inicial. Lo que se buscaba en un inicio era incluir al Congreso Nacional entre las instituciones exceptuadas de las restricciones del secreto bancario para que puedan solicitar informes a instituciones como el Banco Central del Paraguay y evitar que estos sean enviados así, censurados en su gran mayoría. Hoy, ¿qué hicieron los diputados? Añadieron que el Congreso solo podrá solicitar información de entidades financieras y no de personas físicas, empeorando aún más, deformando
la razón inicial y la naturaleza de este proyecto de ley. Vamos a escuchar los detalles por parte del diputado Jorge Ábalos Marillo. Actualmente la ley establece en su inciso E que entre las excepciones al secreto bancario, a los pedidos realizados por las cámaras del Congreso o por el Congreso y por las comisiones de investigación. Ahora hay una pequeña pero un gran cambio en ese inciso, donde se establece que las informaciones podrá ser requerida y otorgada es relativa a entidades financieras, no así a las operaciones de los clientes de las mismas. O sea, aprobarse esta ley en adelante, ni la CBI ni el Congreso va a poder solicitar informes sobre personas en particular, sino solamente sobre entidades financieras. Esa es la gran diferencia. Y evidentemente, o sea, con esto hay una limitación muy grande. Lo que nosotros pretendíamos es justamente, y creo que lo que los senadores también es, dentro del marco de las atribuciones del Congreso, tener un poco mayor apertura, porque hoy día, y las experiencias, y de una experiencia personal, prácticamente no se ha podido hacer ninguna información, porque si es por escrito viene tachado un montón de partes que vos no sabés, ni siquiera sabés qué es lo que tacharon, ¿verdad? Originalmente esto se planteó porque se había solicitado informes sobre el caso Horacio Cartes, que era lo que se remitió prácticamente todo tachado. Con más razón, si esto sale... no, si esto sale ya no se va a poder pedir sobre personas en particular, sobre el cliente, es clarito, solamente sobre entidades financieras. Bueno, cambiamos de tema nosotros y como cada octubre también hablamos de esto, hablamos del octubre rosa, un mes en particular que utilizamos para hablar de la concienciación sobre el cáncer y su incidencia en la población y la situación que se encuentra en general la gente que está con esta enfermedad, que está encarando esta enfermedad. Así que es un mes muy importante, no solamente para usar el lazo, para poner luces rosas en los edificios públicos, sino para que realmente podamos decirle y reclamarle al Estado, al IPS, que atiendan a las personas que están en tratamiento contra el cáncer con la seriedad que corresponde a una enfermedad donde el tiempo es clave, donde el factor anímico también es parte clave de la salud y donde los pacientes, las pacientes no deberían pasar por situaciones de angustia. Y queremos hablar de esto, Jorgito, Fer, ¿verdad? De este tema y hablar con la gente que nos puede contar cómo ven este octubre que ya en algún sentido se ha calificado de vuelta de un octubre negro. Y Noelia Almada es presidente de APACFA, se llama esta asociación. Estamos hablando de cáncer de mama, obviamente en octubre. Y ya le saludamos a ella para que nos cuente ya con más detalles sobre esto. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias al señor a la señorita Fernanda, al señor Diego, al señor Jorge por el espacio. Hablamos de un octubre que no se le puede decir rosa realmente. ¿Cómo está la situación en el INCAN principalmente? Y en el INCAN ahora mismo ya gracias a Dios y gracias al director también que puso toda su gestión, ya tenemos como te voy a decir, los laboratorios que estaban en falta, los reactivos, ya tenemos siempre luego tuvimos el inmunohistoquímica que es para el cáncer de mama. Solamente no teníamos inmunohistoquímicas de algunos otros para otras enfermedades, otros reactivos, ¿verdad? Pero cáncer de mama siempre tuvimos. En cuanto al medicamento, creo que vamos a tener un octubre de regalos porque Fulvestrant llega mañana, se va a entregar. La ensalutamida está en la entrega para mañana y viernes. Y eso es los medicamentos que estaba en falta, que estaban en llamado de licitación. Y que gracias a Dios que
ya se va a entregar esta semana. Noelia, en torno a esta situación de las personas que viven con cáncer, la importancia de estos medicamentos, si hablamos de medicamentos muy caros que la mayoría de la población por lo menos no tiene acceso debido a estos altos costos. ¿Es así? Estamos hablando de medicamentos, por ejemplo, que en el mercado privado costaría entre los cuántos millones aproximadamente, porque hablamos de millones incluso en algunos medicamentos. Sí, la enzalutamida es para el cáncer de próstata y ese está entre 40 millones de guaraníes. Cada ampolla. Una caja. Una caja. Una caja, porque en cada caja viene 28 y los pacientes tienen que utilizar cuatro pastillas al día. Al día. ¿Y trae 28 nomás? Sí. Una caja sale 40 millones. ¿Y ese 40 millones sería para cuántos días? Y cuatro pastillas por día, 4 dividido 28 aproximadamente. 7. Y 7 días, para una semana por ahí sería eso. Claro. Impresionante. Y bueno, y aparte de convivir con esa enfermedad, con lo que tiene que ver justamente el dolor, también el tema de lo físico, lo mental también, porque te trabaja mentalmente la situación de estar enfermo, enferma, tener que convivir con los síntomas, y a todo eso se suman nuevamente estos medicamentos que están muy pero muy caros y tienen que elegir normalmente algunos de los pacientes, por ejemplo, si es que no hay en el sector público, entre comprar ese medicamento, o sea, y si no podés, finalmente que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Sí, así mismo es. Algunos doctores me dan recetas cuando no hay medicamento de enzalutamida, por ejemplo, para complementar hasta que llegue el dicho medicamento, ¿verdad? Y sí, yo soy paciente hace 4 años y por eso mismo la asociación APALFA estábamos haciendo el proyecto Comer Sanos no es difícil ni aburrido para incentivar a los pacientes de cómo alimentarse durante y después de la quimioterapia y radioterapia. Noelia, a nivel país que se tiene con respecto a tratamiento, nos imaginamos que bueno, la mayor cercanía a Asunción hace que sea más fácil el tratamiento. Y a nivel país, ¿cómo estamos en los distintos hospitales? Y según de la parte de la presidenta de la asociación de APAMALFA, que es del Hospital Cáncer, ahí el medicamento no falta, solamente el problema es el tomógrafo, y que el ministro se comprometió de que iba a mandar el técnico para que se pueda arreglar, pero hasta ayer no llegó ese técnico en el Hospital Nacional, según la presidenta de Nacional. Noelia, del Hospital para hablar entonces en términos generales, ¿qué se puede decir de este octubre? ¿Qué es lo importante hoy en cuanto a la agenda? ¿Qué es importante reclamar a las autoridades? Y lo importante es que para el ministro que se ponga un poco en nuestros zapatos, porque legalmente falta que no sea más solamente moñitos rosas, que sean moñitos de medicamentos, moñitos de estudios, moñitos de reactivos. Y mamografía, por ejemplo, la parte de mamografía, que es para incentivar Octubre Rosa, en el Hospital Regional de Luque se está haciendo en el día con la orden. En el Hospital San Pablo se está haciendo de mañana, de tarde y noche hasta las 22 horas. Solamente en el INCAM se está haciendo por agendamiento, porque el INCAM tiene muchos pacientes. Cada día hay más pacientes y ya no aguanta la máquina, por ejemplo,
para 50, digamos 30 pacientes al día. Noelia, gracias por tu tiempo. Arrancamos una serie de charlas que seguramente vamos a tener durante todo este mes, pero queríamos comenzar en estos primeros días de octubre hablando con ustedes y recordar el reclamo y recordar también las exigencias que hay que tener con respecto a esto, porque la salud es un derecho al que tenemos que tener acceso todos los paraguayos y las paraguayas. Gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Noelia Almada, hablando un poco de esta situación que se da en las personas con cáncer y a veces los problemas que hay con respecto a algunos lugares donde no llegan los medicamentos y donde tampoco hay a veces los equipos necesarios para los tratamientos. Y al hablar de cáncer no estamos hablando de cualquier enfermedad, es una enfermedad de que una ampolla, por ejemplo, que le falte a un paciente le podría costar la vida, y más todavía esperar ese lapso de tiempo en el que transcurre muchas veces el tema de la burocracia para conseguir algunos tipos de medicamentos muy costosos, podría costarle la vida a alguno de ellos. Exactamente. Y otro tema también que está preocupando bastante desde hace unas semanas es la tuberculosis. Una enfermedad de la cual se estuvo hablando bastante debido al aumento en algunos casos. Todo esto se centraba incluso en las cárceles, las penitenciarías de nuestro país. En el siguiente material vemos un poquito también y hacemos un repaso hablando de temas de salud acerca de la tuberculosis y todo este proceso que conlleva la enfermedad. En los últimos 200 años, la tuberculosis se convirtió en la enfermedad infecciosa que más muertes produjo a nivel mundial, cerca de 1.000 millones de personas. Luego aparece la viruela humana, el VIH, y finalmente el COVID-19 con más de 6 millones de fallecidos registrados oficialmente. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada por un bacilo que se transmite a través del aire y que se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos infectados. Puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, en especial a los pulmones, produciendo tos seca, fiebre, expectoraciones sanguinolentas y pérdida de peso. Se contagia por aerosoles también, igual que el COVID. Es una bacteria, bacilo, que una vez que uno se contagia, no es que desarrolla inmediatamente la enfermedad a los 5 o 7 días, puede desarrollar a los 6 meses, un año, inclusive 5 años después puede desarrollar la enfermedad. Entonces nunca sabes dónde lo que te contagiaste porque fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los que generalmente se enferman? Uno puede aspirar el bacilo, se puede contagiar. A mí que me toca trabajar en algunos, me tocó trabajar mucho más en lugares con muchas personas con tuberculosis. Mientras yo mantenga bien mi inmunidad, ¿verdad? Mientras yo me alimente bien, duerma bien, ¿verdad? Esté con mis defensas bien, probablemente la enfermedad muy difícil que aparezca. Ahora, si yo entro en un periodo de estrés, si duermo mal, si tengo condiciones infraóptimas de calidad de vida, ¿verdad? Probablemente esa tuberculosis que yo aspiré me va a desarrollar la enfermedad. Según Vigilancia de la Salud, la tuberculosis causa la muerte diaria de 4.000 personas a nivel mundial y en Paraguay afecta a 3.000 pacientes anualmente, de los cuales el 10%, es decir, 300 personas, fallecen. No hay vacunas nuevas ni tratamientos nuevos, tampoco mayores inversiones para hacer frente a esta problemática global, aunque se observa un avance en el diagnóstico de la enfermedad. Paraguay cuenta con un sistema de diagnóstico de alta tecnología al alcance de la ciudadanía de forma gratuita. Se trata de equipos de biología molecular. Así también se dispone de radiografías digitales para el diagnóstico por imágenes instaladas en diferentes centros asistenciales de referencia. Es una enfermedad que en nuestro país causa más de 3.000 casos al año más o menos, ¿verdad? El 10% fallece y estos números son los mismos, ligeramente menos, ¿verdad? Que en los años, o sea, importantemente menos que los años 90, pero a partir del 2000, 2005 entró en una meseta que no hemos podido hacer descender de manera importante. Y mira que hoy el tratamiento es gratuito, mira que hoy el tratamiento se puede dar en todos los niveles de atención. Antes era solamente el más moderno, el hospital de los tuberculosos, ¿verdad? Hoy prácticamente se puede dar en cualquier nivel de atención el tratamiento de la tuberculosis. El diagnóstico también está universalizado. Aún así, los números son bastante estables, ¿verdad? Lo que sí estamos viendo, que cambió un poco, es que aunque haya un descenso en la población indígena, que es una población importante, ¿verdad?, que suele tener tuberculosis, casi un 20% de los casos de tuberculosis ocurren en esta población, cuando ellos no son el 20% de los paraguayos, ¿verdad? Son apenas 1 o 2%, ellos tienen el 20% de los casos. Pero sí estamos viendo que gran parte de los casos de tuberculosis están relacionados al sistema penitenciario, que hoy va en aumento, ¿no?
Hoy, hace 10 años nomás teníamos algo así de 10.000 o 9.000 presos hoy, o personas privadas de libertad. Hoy estamos superando la barrera de los 16.000 y con una tendencia de aumento, con inauguración probablemente de nuevas prisiones. Los casos se distribuyen de la siguiente manera. De los 3.000 por año, 18% se dan en la población indígena, 20% en la población privada de libertad, 20% población privada de libertad que contagia luego de recuperar su libertad. La epidemia de la tuberculosis tiene su epicentro hoy en las prisiones. Es un problema para las prisiones, pero está siendo un problema para el resto de la comunidad. La comunidad hoy se está enfermando porque tenemos prisiones enfermas. Entonces, la tuberculosis es un problema. Podemos discutir varios problemas de salud que ocurren en las prisiones, pero sí nos preocupa. La tuberculosis tiene sus raíces o su motor hoy día en las prisiones. El Hospital Regional de Concepción registra un aumento importante de casos de tuberculosis dentro del departamento y afectan a las comunidades indígenas. Registran alrededor de 90 casos y las autoridades estiman que para fin de año podría llegar a 150. La enfermedad comenzó a aumentar con la pandemia del COVID-19 y el aislamiento que se realizó para evitar la propagación. Antes se reportaban 35 casos por cada 100.000 habitantes y en Concepción cerraban el año con 70 casos, un número relativamente bajo. Ahora la incidencia en el departamento es de 45 confirmados por cada 100.000, lo que equivale a 89 casos actualmente. En este punto del país, la mayor cantidad de casos se dan en comunidades indígenas y también en la penitenciaría local, pero en este último los pacientes reciben un acompañamiento médico. El crecimiento de la enfermedad se da por el hacinamiento, indicaron las autoridades de la región. Concepción está en aumento, San Pedro está en aumento, ¿verdad? Sí, prácticamente tuberculosis. Sí, el COVID vino a complicar más el escenario porque durante 2020 y 2021 toda persona que tiene tos, ¿verdad? Tuberculosis también como un tuberculoso, ¿verdad? Tiene fiebre, tiene tos, ¿verdad? Tiene expectoración, tiene pérdida de peso y eso parece COVID, ¿verdad? Entonces, durante 2 años lo único que nos dedicamos mucho, ¿verdad? Un poco culpa misma nuestra, ¿verdad? Que hablábamos solamente de COVID. Y la gente solamente quería saber, inclusive los médicos, cuando alguien viene con tos y con fiebre, ver si es COVID o no es COVID nomás. No es COVID, bueno, listo, ya te puedes ir, ¿verdad? Y era tuberculosis. Entonces tuvimos muchos casos de tuberculosis no diagnosticados en los últimos 2 años, que contagiaron a un montón de gente, que hoy están explotando los números. En Paraguay, la Ley 6781/2021 establece derechos y obligaciones en la prevención, atención integral de la salud y protección social de las personas afectadas por la tuberculosis. La misma fue promulgada en agosto del 2021 y actualmente se encuentra en proceso de reglamentación. Además, en Paraguay solo algunos países de la región cuentan con leyes vigentes como Perú, Panamá y México. La problemática va más allá de la salud pública y requiere de un trabajo conjunto con otras instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia para buscar erradicar la enfermedad en Paraguay. La cartera sanitaria cuenta con tratamientos adecuados y gratuitos proveídos por Salud Pública, por lo que se insta a las personas a recurrir para recibir medicamentos que ayudarán a controlar la enfermedad ante los primeros síntomas. Muy bien, 20,36, 24 grados ahora de temperatura. Nosotros seguimos informando, hablamos de salud, hablamos de política, por supuesto, y seguimos hablando de Odesur, con algunos casos particulares muy interesantes, como el caso de estos hermanos Servín. Sí. Estamos hablando de Leila. Cuyos padres también son voluntarios. Sí. O sea, prácticamente toda la familia metida en este. Pero son Leila, Jesús y Jennifer. Sí. ¿Y se acuerdan? Karatecas. La semana pasada hablábamos, creo que era con Jennifer. Hablábamos con ella. ¿Y no te acordás que nos dijo mi hermana, mi hermano? Correcto. Están todos en la competencia. Yo pensaba hoy, qué seguridad si sos la mamá o el papá caminar con los Servín por las calles, no tenés ningún miedo, ¿verdad? Te vas con tu 3 hijos karatecas, tranquilo, te vas con tu celular así mirando, total, llevas tu protección encima. Sí. Así que qué orgullo también realmente para una familia de deportistas que no solamente practican el deporte, sino que están llegando a importantes logros en estos Juegos del Sur. Exactamente, y en este caso dejaron nuevas alegrías para la familia y por qué no decir también para todo el Paraguay en competencias que tuvieron de todo un poco. En el caso de una de ellas, ya con el rostro completamente golpeado, ella siguió participando a pesar de todo, a pesar de que en un momento parecía ya no poder más. Estamos hablando de, en este caso, Jennifer, que consiguió y obtuvo de esa manera la presea de plata.
en la categoría menos de 55 kilogramos femenina. En la clasificación a la final es que ella recibe también estos golpes. Incluso la tuvieron que asistir, dar asistencia médica para ver si podía continuar peleando, y ella fue de vuelta a la final. No se rindió. No se rindió, ya con la seguridad que tenía una medalla lograda, era la plata o el oro, finalmente se quedó con la medalla de plata. Pero impresionante realmente lo que fueron las imágenes. La gente incluso hacía algunos memes con Rocky Balboa, con escenas así de películas gloriosas, porque realmente fue muy impresionante la fuerza que tuvo para seguir peleando, pese a que las condiciones a lo mejor ya no eran las ideales. Y no fue la única medalla también, ¿verdad? Porque hay que mencionar de que Leila, en este caso por su parte, también llegó a las semifinales en el karate femenino de menos de 50 kilos, y con esa campaña se colgó también con el distintivo de bronce. Y Jesús, el otro hermano, quien en la categoría masculina de menos de 84 kilos, obtuvo también un colgante plateado. En total, cada uno se llevó una medalla, obviamente, y 3 medallas, sumando a lo que corresponde, por ejemplo, a las medallas para el país. Sí, y de hecho que bastante emocionante ya ayer el logro de Jesús Servín era festejado con un abrazo, con besos de por medio por parte de los padres, que para estar cerca de sus hijos, ellos se inscribieron también como voluntarios, como este equipo de voluntarios que va asistiendo a cada uno de los encuentros y ayudando un poco a algunos detalles de cada uno de los encuentros deportivos. Escuchamos brevemente un poco de lo que era la participación de una de las grandes de la familia Servín, familia de campeones. De rojo Paraguay, de azul Chile. ¿Te arrancó eso? Tenemos ya un punto para Chile. Chile arriba por ahora. Ustedes ya veían esa zona, por lo menos con una gran cantidad de personas, varios de ellos alentando a la compatriota, que de esta manera entonces obtuvo otro logro más para la familia y para todo el país. Y siguiendo y hablando un poco con respecto al tema ODESUR, hablamos también de los ingresos de personas que van registrando desde la Dirección de Migraciones en lo que fue esta impresionante inauguración que se tuvo durante el fin de semana y también en los siguientes días. La Dirección de Migraciones reportó el ingreso de unas 23.300 personas al país desde el 1 de octubre pasado hasta este lunes, de los cuales más de 2.400 son atletas. La principal vía terrestre utilizada para el ingreso es la ciudad de Encarnación, y de acuerdo con el último informe, 23.319 personas habían llegado al Paraguay en estos últimos días para participar de alguna u otra manera de los Juegos ODESUR. De esta cifra, 19.540 lo hicieron por el Paso Posadas Encarnación, que se consolida como la principal entrada terrestre, impulsadas a su vez por la rehabilitación del tren en esa zona. A continuación hablamos acerca de este importante informe del Banco Central del Paraguay, que habla de que se dio una deflación por primera vez en este año 2020 en cuanto a la economía de nuestro país. El BCP publicó, en este caso, los resultados del informe de inflación correspondiente a septiembre de este año, mes en el que se produjo una variación por primera vez desde el mes de abril de 2021. De acuerdo a los técnicos, tuvo incidencia las reducciones en algunos alimentos y en los combustibles, como también la baja del suministro de energía eléctrica.
Entre los alimentos, por ejemplo, se destacaron la disminución del precio de lácteos, también se vieron reducciones de los costos de los aceites, frutas y también verduras. Con 43 más información para hablar ahora de Petropar y su titular Denis Lichi. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para instar al presidente de la República a que destituya al presidente de Petropar, Denis Lichi, quien se encuentra en plena campaña electoral con miras a ocupar el cargo de gobernador de Cordillera. Aprobaron por unanimidad el proyecto para que Lichi renuncie. Desde hace días, Lichi anuncia que presentará su renuncia, pero hasta el momento continúa en el cargo. Cambiamos de tema, ojo, porque se tiene que resolver en los próximos días nada más en la Cámara de Diputados el pedido de desafuero de 2 parlamentarios, entre los cuales se encuentra el diputado Ever Noguera, quien estamos observando en imágenes. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja dictaminó a favor del desafuero del diputado y precandidato a gobernador del Guairá, Ever Noguera. Este pedido de desafuero fue reiterado por la justicia hace semanas para poder investigarlo por supuestas irregularidades en la provisión de la merienda escolar en la misma gobernación. Noguera, recordemos que es investigado a la par que Rodolfo Friedman, quien en esta misma causa fue beneficiado con el sobreseimiento provisional. Queda ahora en manos del Pleno de la Cámara de Diputados incluir este pedido de desafuero contra su colega del Partido Colorado para definir a su vez si siguen blindándolo o no. En su momento Noguera accionó ante la Corte Suprema de Justicia para revertir esta reiteración de su desafuero, alegando que los diputados ya habían rechazado una solicitud inicial. Sin embargo, esto se vuelve a enviar a la Cámara de Diputados, a la par que está pendiente también otro pedido de desafuero en una causa contra el diputado en este caso el diputado Esteban Samaniego. Y a continuación hablamos del plano internacional, aquí nada más pasando la frontera en el Brasil, donde continúa la disputa por la presidencia de la República entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, que están en carrera por lograr el objetivo. Mientras ambos candidatos cambian de estrategia, un exministro de Justicia, en este caso, le dio su apoyo total al actual jefe de Estado. Hablamos de Jair Bolsonaro. Estamos hablando en este caso de Sergio Moro, quien expresó que respalda a Bolsonaro, considerando que la vuelta de Lula al poder sería una mala opción electoral. Dijo que no es una buena opción. Moro fue quien encarceló a Lula años atrás por supuestos vínculos a hechos corruptos durante su gobierno. Muy bien, 20:46, reportes de tormenta en distintos puntos del país. Está cayendo, ya aparece algunas gotas acá también. Así mismo, ya en Asunción también, así que bueno, ya abordamos los mensajes también con la gente que nos ha dado el reporte de lo que está pasando. Recordemos que hay una alerta meteorológica para gran parte del país. Con esto, nos vamos a la pausa, 20:47, y ya volvemos enseguida. Bueno, 20:52, hablábamos del clima, zona de tormentas. Y estamos ya con este informe de la Dirección de Meteorología. Sistema de tormentas se manifiesta sobre Asunción y Gran Asunción con probabilidad general de intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y puntualmente la caída de granizos durante la próxima hora. Está vigente este aviso que fue actualizado 20:13. Así que atención a esto
porque ya hay zonas que están reportando incluso algunos problemas con la energía eléctrica. Y con la siguiente información nos vamos un poco al departamento de Cordillera. Fíjense este procedimiento y también todo lo incautado en un procedimiento, como les decía, del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Se procedió a allanar en simultáneo viviendas que se ubican en la ciudad de Eusebio Ayala, específicamente en el departamento de Cordillera. Se incautó una cantidad pero impresionante de sustancias, más de 600 gramos de cocaína, medio kilo de cocaína tipo crack, que ya estaban todas distribuidas, también preparadas casi para sus ventas en pequeñas dosis, más de 200 gramos de marihuana, 11 pastillas de éxtasis e incluso armas de fuego también que fueron encontradas en medio de estos allanamientos. Un rifle de aire comprimido, un revólver calibre 32, 6 cartuchos vivos, un cuchillo con restos de sustancias estupefacientes, balanzas y dinero en efectivo por el valor de más de 1,5 millones de guaraníes. Es un poco todo lo que derivó este procedimiento, además de la aprehensión de 2 personas, Arnaldo Roa y Luis Almirón Salinas, personas que fueron encontradas en una de las viviendas, además también de otra vivienda allanada en el barrio San Juan de la ciudad de Eusebio Ayala, en donde también se procedió a incautar importantes evidencias, armas de fuego y personas que quedaron detenidas. Bueno, no hay más tiempo. Sí, enseguida se viene la información, así que quédense aquí en C9N porque hoy estará como invitado especial Efraín Alegre, presidente del PLRA y líder de la oposición, bajo la conducción de Cristian Vázquez. En instantes, la información. Y nosotros nos vamos, pero volvemos mañana con más puntos de vista desde las 19. No se muevan, que va a estar muy interesante lo que se viene. Hasta mañana. Chao, chao. Chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N.